Pues, profe, nosotros tenemos el grupo de clase con él a las 9 hoy. No nos ha dicho nada. Bueno, arrancamos como por cuello, que es como lo que viene de aquí en adelante para abajo, pues finalmente lo que tenemos que seguir estudiando de aquí para abajo, valga la redundancia. Si algo me avisan o si acaso le preguntan al profe que cómo va a ser el cronograma o qué es lo que vamos a estudiar en las próximas clases, como para irnos, entre comillas, guiño, guiño, como medio adelantando a lo que vaya a dictar él, para que ustedes no lleguen como tan perdidos, como para, no sé, igualar las cargas y la cosa ahí. Entonces, nada, me avisan de una vez y cuadramos eso. Pues por ahora roquemos como con cuello las generalidades y los triangulitos y eso. En realidad es bastante sencillo, tiene muchísimas aplicaciones clínicas y todo, entonces hace mucho más interesante. ¿Listos? Entonces nada, a darle átomos. Regálenme un segundito y les doy compartir para que ya puedan empezar a grabar, no les ocupe tanto espacio en el disco. Yo sí compartir pantalla, no estoy seguro. Sí, ya. Si ven, alguien más se está uniendo. Ahora. Se trajo esta vaina, no jodas. Bueno, espérense que alguien más se unió. Churón. Presentación. ¿Por qué no la abre, güey? Bueno, volvamos a abrir. Nah. Espérense, dejo de compartir, churón. A ver si me deja ya ponerle play a la presentación y me toca meterme en la presentación como tal. Nah, y ahora empezó a joder esta vaina, no puede ser. ¿Por qué la clase había sido tan difícil? No jodas. Cuello, cuello. Dentro de 7 días, cuello. Tenemos acá el backup que tengo. Cuello. Office. Y no lo puedo creer, ahora no me abre esta vaina. Voy a botarlo. Turno. Vámonos desde acá. Profe, si no lo deja por aquí, entonces puede hacerlo por mí y probar a ver. Oye, a mí bueno, pues de hecho no estamos por Meet. Por Sí, Tian, estamos todos por Meet. por Tian, profe. No, Teams es a mí la verdad, Teams me parece que es como el Internet Explorer de los bichitos de presentación. Es pesado, es lento, es difícil. No, ya creo que aparentemente me dejó. Entonces, vamos a ver otra vez si arrancamos. Ya está, compartir pantalla, así. Van a ver todo. Compartir, turn, presentation, tirin, estamos. ¿Listos? ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, señor profe. Sí, señor. Listos, Sí, vale, señor. arrancamos entonces. Bueno, entonces, de cuello es un área, es una región, como por decirlo así, un poco medio fácil de entender, de estudiar, de explicar. Tiene ciertas situaciones y ciertas condiciones que obviamente los hacen como mucho más, valga de nuevo la redundancia, fácil de entenderlo, porque finalmente es una región bastante palpable y como que uno ya se logra como medio imaginar mucho más dónde están y dónde vienen las estructuras de la parte del cuello. ¿Listos? Entonces arrancando de afuera hacia adentro. Arrancar el estudio del cuello sí es mucho más fácil entenderlo inicialmente por la parte de músculos, de fascias, los triángulos. Hay diferentes triángulos en el cuello, tanto en la distribución anatómica como en la parte quirúrgica, pero en la parte anatómica se correlaciona mucho con la parte clínica y con la parte quirúrgica, que es fundamental y es importantísimo que lo tengan, lo conozcan, y sobre todo que tengan muy presente los territorios vasculares del cuello. Los utilizamos muchísimo, ¿vale? Yo los territorios vasculares del cuello los utilizo a diario acá en la unidad. Bueno, ya te les cuento y les explico cómo es la movilidad y cómo es la cosa. Y pues nada, y la vasculatura, y pues nada, la vasculatura normal del cuellito, nosotros ya la empezamos a medio estudiar cuando miramos la parte carótida externa y carótida interna. Eh, ¿Recuerdas el tip de que la interna no bota ninguna ramita mientras va ascendiendo por toda la región cervical? Entonces, súper fácil. Y en la parte de cuello incluimos lo que viene alrededor de las clavículas. ¿Listos? Lo que está alrededor de la subclavia, sobre todo en ese grupo vascular, que es lo que vamos a revisar al final.
Y ya, bueno, en el estudio anatómico como tal, entonces, las fascias del cuello son fundamentales y brutalmente importantes porque las fascias del cuello nos van a ayudar a determinar muchos sitios por donde se pueden incluso diseminar ciertas enfermedades o ciertas complicaciones asociadas o derivadas de procesos infecciosos que podamos presentar en clínica. ¿Listos? Entonces, ¿qué son estas locuras? Las fascias del cuello, como lo pone ahí tal cual la diapositiva, entonces son membranas de tejido conectivo que lo que van a hacer es rodear diferentes estructuras alrededor del cuello. ¿Listos? Clásicamente la dividen en tres hojas principales. ¿Listos? Eh, que vienen siendo tres láminas, que viene siendo una lámina superficial, una pretraqueal y una prevertebral. Y asociado a esto vamos a encontrar otras dos estructuras, guiño guiño, como separaditas, que vienen siendo uno, la vaina carotídea, que es la que alcanzamos a mencionar un poquitito cuando hablamos del vago, y la fascia bucofaringea. ¿Listos? Bueno, y ahí ya está, que los diferentes planos de las fases determinan la dirección en que se pueden diseminar las infecciones, que es lo que estamos hablando ahorita de todo esto. Bueno, entonces yendo desde la parte más superficial a la parte más profunda, no vamos a hablar ahorita de las fascias, sino vamos a hablar inicialmente de una lámina superficial, la más superficial entre las superficiales. ¿Listos? Entonces acuérdense que tenemos esta cosa que, bueno, estamos hablando de tres hojas cuando hablamos de las fascias del cuello, que las hojas son una lámina superficial, una lámina pretraqueal y una lámina prevertebral. Esta no entra dentro de todas esas locas que estamos viendo ahorita. ¿Listo? Ya las vamos a ver un poco más con calma y más a detalle. Como por encima de esas tres principales, encontramos esta que es la lámina superficial de la fascia cervical como tal. ¿Listos? Entonces, básicamente esta lámina superficial, como lo pone ahí, es un manguito que lo que hace es rodearnos el cuello. ¿Listos? ¿Dónde se va a originar ella? Se va a originar en la línea media anterior. ¿Listos? Toda la línea media. Partimos el cuerpo por la mitad y va a continuar hacia la dirección hacia los lados, hacia la porción más lateral. Va a envolver los músculos esternocleidomastoideo, el trapecio atrás en cada lado y va a llegar a la línea media atrás, a nivel posterior, a nivel de las apófisis espinosas y se va a unir al ligamento nucal. ¿Listos? A nivel superficial, por encima de esta hojita, lo que la tapa a ella es el platisma, es un músculo supremamente superficial que tenemos en el cuellito. Cuando miremos los músculos del dorso lo vamos a repasar un pelito más. Y pues por encima de él va a estar el tejido celular subcutáneo y la piel que lo está rodeando. Bueno, entonces ya metiéndonos como tal a las fascias, a las tres hojitas, a las tres láminas de fascia, que estamos hablando de la lámina superficial, la pretraqueal y la prevertebral, entonces nos metemos a la fascia cervical superficial como tal. ¿Listos? Entonces la fascia cervical superficial es una lámina de tejido celular subcutáneo que se va a situar entre la piel, la dermis cutánea y la lámina superficial de la fascia cervical, que es la que estamos hablando ahorita. ¿Listos? A nivel más profundo. Entonces, entre ellas lo que vamos a encontrar es que tiene varios nervios cutáneos, vasitos sanguíneos, vasitos linfáticos, nódulos linfáticos y la grasita que está alrededor del tejido celular subcutáneo. Bueno, de forma anterolateral o de forma también como anteroposterior, se podría decir, lo que va a contener dentro de esta fascia cervical superficial es que va a ser contenido el platisma. ¿Listos? Nos vamos metiendo un poquitito más. Entonces ya nos queda es la fascia cervical profundita, que lo que encontramos es esto. Entonces ahí podemos ver más o menos, yo te que lo vamos a una diapositiva un poquitito mejor cómo vienen distribuyéndose las tres fascias y las laminitas como tal. Entonces por ahora, la fascia cervical profunda, entonces ella tiene las tres capas que estamos hablando ahorita que nos van a dividir el cuello en tres espacios potenciales. ¿Listos? Y ellas, como nos van a ayudar a dividir el... ¿Qué? Eso es lo mamón de Meet. Regálame un segundo. Chulun, 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 chulun. Listos. Entonces, como ellos nos van a dividir el cuello y las estructuras del cuello en diferentes como compartimentos, no son unos compartimentos como únicos y chiquitos, sino ellos se van a llegar a comunicar hasta abajo al mediastino.
Entonces, por ejemplo, algo tan pendejo como estoy comiéndome un pescado y se me atravesó en el esófago la típica espina de pescado, esa espina de pescado pendeja que me puyó el esófago o que la tengo ya atravesada, puede incluso llegar a comprometer, a comprometer al paciente a nivel cardiovascular por diseminación contigua de estos espacios, de estas fascias que se comunican y tienen contacto estrecho, directo con el mediastino a nivel cardiopulmonar. ¿Listos? Entonces, esta fase cervical profunda, que tiene esas tres capitas en esos espacios potenciales, lo que nos ayuda es principalmente a darle soporte a las vísceras, a los músculos, a los vasitos sanguíneos, a los vasitos y a los ganglios linfáticos profundos. ¿Listos? Entonces ya lo que nos va a hacer es que nos forma estos planos de separación profunda, naturales, ¿listos? Y sobre ellos son los que vamos a estudiar entonces la fascia superficial o de revestimiento, la fascia pretraqueal y la fascia prevertebral, ¿listos? Entonces arrancamos con la parte superficial o de revestimiento. En esta cuestión lo que encontramos es que esta fascia superficial lo que nos va a ayudar es que se divide para, como, sí, lo pone ahí tal cual, para englobar a las glándulas parótidas, la submaxilar, y nos va a dividir principalmente los espacios submandibular y la parte paratiroidea, parotidea. ¿Listo? Ay, no, ¿se fue? Se veía venir. Ay, men. Chimba de clase, yo tengo sueño. Dígale que deje el tema. A dormir. Digámosle que deje el tema y ya. Literal, la clase de hoy está imposible. Ángel, tu micrófono suena mal. No, Ángel, no se escuchó. Literalmente llegué yo y se fue el profe. Padilla, salga de la clase. Usted echó la salme. ¿Para qué llegó? Llegó retarde. Perdónenme. Sáquenla. Padilla, Pero ahí yo, ¿o qué? Padilla se sale y ahí siente el profesor. Yo sí creo. Haga la prueba, marica, sáquenla a ver. Laura. Cosas de tocallas. Sí, el profesor entra ahorita, pues digámosle que señale las cosas porque Él tiene ahí el coso ese láser, como la última clase. pero ¿es el láser era de Teams en sí o del celular? Creo que el celular, con la aplicación que él hace las presentaciones, porque duró todo el corte sin señalar y yo pensando que era por lo que lo hacía por el celular. Sí, tocará decirle apenas entre. Y es que entra. Yo creo que es una señal y que ya nos vayamos a dormir. No puede tener tanto pesimismo. Si esto queda grabado, quiero mandarles un saludo a todos en la grabación. Cállese. Vea, lo que pasa es que como que se le fue el internet, ¿no? Porque si no, yo hubiera dicho algo también por el grupo. Sí, o ya se hubiera unido de nuevo. Se quedó como sin wifi. Bueno, Listos, volví. Es que, preciso, entra una llamada y me mata todo. Ya, están llamando acá a la unidad para llevarlos con un procedimiento. Aguantan. Sí, listos. Entonces ya, en una horita nos vemos allá. Me imagino que se murió la compartida de pantalla, ¿cierto? Sí, acá me aparece compartir de nuevo. Listos. Entonces, Pin, volvemos. Dímelo. Envíenos la presentación para pues uno tenerla abierta, es que pues a veces se ve más pequeñita allí en Meet. Listos, de una. Voy. Profe, otra cosita. ¿Será que, digamos, cuando esté explicando, podría poner como ese señaladorcito para nosotros ver y entender de qué nos está hablando, por favor?
Sí, fresh. Bueno, sí, no, es que este bicho, ese señaladorcito traba un montón la presentación y la corre para todos los lados. Pero entonces, la ventaja que para esta clase es súper sencillo, o sea, como que no hay ninguna estructura así como tal que hay que señalar y las tengo súper, o sea, estas diapositivas las tengo mucho más como cuadraditas para esto. Futuras, próximamente, les prometo que alguien más quiere entrar, que lo hacemos así, ¿vale? Ya me cambié del proveedor de internet de la casa, es que ahorita estoy acá en la unidad y me queda mucho más, sí va a quedar mucho más fácil desde el compu poderles hacer eso. Entonces sí, fresh, no se preocupen. Y regálenme un segundo entonces y yo les envío las diapositivas y encuentro la presentation. Regálenme un segundo. Compartir por WhatsApp. Compartir original. Profe, ¿por qué no continuamos con la clase? Ahorita los envía lo que termine la clase. No, fresh, ya, la tengo acá súper fácil para enviarlo. Chulón. Tengo acá. Pam. Listos. Enviado. No sé, ¿todavía estoy compartiendo? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listos. Entonces ya voy a bloquear una vez. Chulón. Param. Listos. Entonces, nada, arrancamos con la fascia pretraqueal. O estamos acá. No, sí, estamos ya con la parte pretraqueal. Entonces, la fascia pretraqueal, como se está viendo ahí, que vendría siendo la que está delimitada que sobre la rayita azul que dice lámina pretraqueal, que ya la van a poder ver un poquitito mejor con la diapositiva que les mandé. Entonces, ella está ubicada entre la región cervical anterior y la parte lateral del cuello. ¿Listos? Tal cual como lo pone ahí, entonces ya se va a extender desde el hueso hioides adelante. Entonces, nosotros tenemos la manzanita de Adán, entre comillas, que este viene siendo el cartílago tiroides, ¿listos? Debajo del cartílago tiroides, si ustedes se palpan el cuello, hay una estructura que también se siente bastante durita. Ese viene siendo el huesito hioides, ¿listos? Entonces ya se va a extender desde el hioides hasta la parte posterior y superior del manubrio del esternón. El manubrio del esternón es ese huequito como en forma de U que encontramos al final del cuello, por decirlo así, como donde comienza el tórax. Eso es donde se unen las dos clavículas, ¿vale? Ahí se pueden ubicar un poquitito mejor. De forma superficial, como nos está rodeando alrededor de la tráquea, la lámina pretraqueal, ¿listos? Entonces ya nos va a ayudar a cubrir de forma superficial la laringe, ¿listos? Y la cápsula fibrosa como tal de la tiroides. Bueno, esta fascia pretraqueal al mismo tiempo va a tener dos láminas que nos van a ayudar a generar la estructura de ella como tal. ¿Listos? Va a tener una lámina superficial y una lámina profunda. La lámina superficial va a englobar o va a recubrir el vientre superior del homoioideo y el esternoioideo, y la lámina profunda nos va a tapar los vientres del esternotiroideo, bueno, esternotiroideo también, y a nivel superior se va a unir y se va a pegar, vamos a verlo al final, con la fascia bucofaringea y nos va a ayudar a rodear de forma superficial esta estructura. ¿Listos? Entonces, esta fascia pretraqueal a nivel superior se va a unir y se va a fusionar con la fascia bucofaringea, y a nivel inferior se va a fusionar con el pericardio, ¿listos? Y con la pleura parietal en la porción más anterior del mediastino a nivel de la carina. Entonces, tacho. Con la pleura pretraqueal, con la pleura parietal, entonces acá viene un tacho chiquito. Los pulmones, cuando los veamos ahorita en tórax, tienen unas laminitas también, como por decirlo así, para no perderlos ahorita, como unas fascias que los recubren, no son fascias, pero bueno, quietos ahí para que no se me vayan a perder, que los recubren tapándolos a ellos. Listo, ya viene siendo la pleura visceral, y otra lámina que recubre todo el tórax, que forra todo el tórax por fuera. Y esta viene siendo la pleura parietal. A ella,
a la parietal es a la que se viene uniendo la fascia pretraqueal en su porción inferior, ¿listos? Y también junto con el mediastino. Entonces, si se dan cuenta, una lesión que nos pueda llegar a comprometer, en este caso, la laringe o parte de la vía aérea, y que se comunique con esta fascia pretraqueal, si se disemina hacia abajo esa lesión, va a llegar a comprometer, ya sea a nivel pulmonar, en la pleura parietal o a nivel cardíaco, con la parte mediastinal. ¿Listos? Y eso ustedes lo van a entender. Es muy probable cuando ustedes salgan, todavía estemos como medio pandemiosos, que el COVID vaya y vuelva de a poquitos. Nosotros lo vimos al comienzo cuando los casos severísimos de COVID y a los casos severísimos de SRA, de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, donde hay un compromiso tan grande en la vía aérea que se rompían estas fascias o se rompían y habían comunicaciones entre la parte de la vía aérea y las fascias del cuello y se generaban enfisemas subcutáneos, que son espacios de aire por debajo de la piel. ¿Listos? Y esos pobres pacientitos se soplaban como unos sapitos, disecaba los planos musculares, el aire, se metía hasta abajo, hasta la parte cardiovascular y se metía al mediastino y hacía neumomediastino, los pacientes hacían neumotórax espontáneos. No, una locura. Toda esta parte inicial de hace un año cuando empezamos pandemia a nivel fuerte acá, fue dificilísimo. Tuvimos como unos 4 o 5 casos en los cuales se vio esto, que disecaba de forma como espontánea. ¿Listos? No que fuera por trauma, no que fuera porque es que lo estaba intubando alguien con mala técnica o que tuviera inadecuada experiencia, nada. El paciente acá ventilado 15, 20 días y de repente hacía esas lesiones horribles y viene siendo por esta misma comunicación. ¿Listos? Entonces, viéndolo un poquitito más de medio lado, la que queremos ver un poquitito más de medio lado, seguimos es con la lámina prevertebral, ¿listos? En la misma parte de la fascia cervical como tal, que viene siendo esta que encontramos acá, ¿listos? Entonces, esta lámina prevertebral, como su nombre lo dice, va a estar más alrededor y más asociada hacia los cuerpos, hacia las estructuras de las vértebras cervicales. Lo que vamos a tener es que por delante de ella van a estar los músculos prevertebrales y se va a extender desde la porción basilar arribita del occipital, ¿listos? Hasta abajo, hasta el tejido conectivo en el mediastino. Bueno, en dirección lateral hacia los laditos de esta lámina prevertebral va a terminar sobre los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales. ¿Listos? Entonces esta es una fascia que viene siendo, por decirlo así, lo llaman una fascia alar. Bueno, y esta fascia que se denomina en su porción más anterior como fascia alar, básicamente es un desdoblamiento, o sea que viene la fascia cervical y se abren dos. ¿Listos? Entonces ella se va a extender desde los tubérculos anteriores, de las apófisis transversas, de las vértebras cervicales, ¿listos? Y va a ir también arriba, desde la apófisis basilar, del occipital, hasta más o menos C7, ¿listos? Y ella lo que va a hacer, como se parte en dos en su porción más anterior, es dividir el espacio que está por detrás de la faringe, o sea, el espacio retrofaringio, en dos espacios, ¿listos? Porque también eso les van a preguntar la parte de las fascias alares. Entonces, tacho, para que no tengamos que hacer la parte del señalador horrible cansón, tengo esta cosa así, para que la podamos entender un poquitito mejor. ¿Listos? Donde en rojito se ve la fascia superficial. ¿Listos? Acuérdense que esa viene desde la línea media de cada lado y se va hacia atrás, a buscar atrás la región cervical posterior. ¿Listos? La fascia prevertebral, que está en verdecito, que es la que estamos revisando ahorita. ¿Listos? En su porción posterior y en su porción más anterior, que se divide en dos laminitas, que es la que denominan también fascia alar, ¿listos? Y la pretraqueal, que fue la que vimos también antes, que es la que nos engloba y la que nos va a revestir la tráquea y la parte tiroidea, y que por arriba se va a comunicar y se va a unir junto con la fascia o la fascia bucofaringea, y abajo con el mediastino y con las pleuras.
¿Listos? Entonces, básicamente, esta diapositiva acá nos deja ver un poquitito mejor lo que acabamos de medio entender, ¿vale? Los espacios anatómicos que se van creando a través de este tejido conectivo que nos va a abrazar, a englobar o a delimitar ciertas estructuras en el cuello. ¿Listos? Que nos sirve de sostén, que nos sirve de protección y bla, 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 que fue lo que ya vimos ahorita al comienzo. Bueno, el plus importante que les estaba hablando yo ahorita y que lo vimos cuando miramos la parte del vago es este loco, la vaina carotídea, la que ven ahí señalada en rojito. ¿Listos? Entonces, la vaina carotídea es como una condensación de la fascia cervical profunda. ¿Listos? Y esta condensación de esta misma fascia cervical profunda, que es la que estamos estudiando ahorita, se va como a adosar o se va a entorchar o se va a abrazar, ¿listos? Alrededor de la carótida común, las yugulares internas, los vagos, y nos va a formar este paquete vascular y nervioso, entonces paquete vasculo-nervioso del cuello, ¿listos? Fijo siempre el profe se los pregunta en parcial, fijo yo siempre se los pregunto en parcial, ¿listo? Entonces súper importantísima la vaina carotídea, ¿vale? Entonces, esta vaina carotídea, ¿cómo se forma? Por la fusión anterior de las láminas superficiales y pretraqueal y a nivel posterior con la lámina prevertebral. ¿Listos? Entonces, ella, la vaina carotídea, se va a comunicar de forma libre con el mediastino hacia abajo, ¿listos? Y arriba con la cavidad craneal. Bueno, entonces, ellas también van a representar unos sitios y unas vías altamente potenciales para que las infecciones se extiendan a través de ellas o incluso si hay algún compromiso vascular o algún daño vascular, a través de ellas también pueden disecarse hematomas, ¿listos? Y distribuirse alrededor del cuello. Entonces, como viene desde tan arriba hasta tan abajo, esta vaina carotídea lo que nos va a envolver vienen siendo las carótida común, más arribita la carótida interna, ¿listos? La yugular interna arribita, el nervio vago en toda su extensión, el nervio del cenito carotídeo cuando estamos cerquita del bulbo y algunas fibritas del plejo pericarotídeo y algunos nódulos linfáticos profundos del cuello. Pero fundamental y principal que tengan ustedes en mente que la vaina carotídea nos va a envolver carótida, yugular y el vago. Nada más, con que tengan esas tres cosas en mente, ya van a saber qué es lo que está en esa estructura. Cuando no está envolviendo la carótida común, está envolviendo la carótida interna. ¿Listos? No la externa. Y listos. Es la parte súper sencilla de entenderlo de ellos. Y nos queda la parte final, que es la fascia bucofaringea. ¿Listos? Básicamente la fascia bucofaringea nos va a envolver la faringe por atrás y hacia los lados y nos va a ayudar a rodear hacia abajo el extremo superior del esófago. ¿Listos? Y ya. Entonces, si las ponemos todas conjuntas, lo que encontramos es esto. ¿Listos? Las fascias todas pegaditas, acá la vaina carotídea y el medio truquito para tenerlos todos, que envuelve y que no, como siempre se los dejo, pin, en un cuadrito para que los tengan en mente y los puedan repasar súper fácil. ¿Listos? ¿Qué músculo se envuelve? ¿Qué vasito se envuelve? ¿Y qué víscera se envuelve? Es esa de entenderla y tenerla en cuenta y tenerla en mente. Nos metemos a algo mucho más sencillo, mucho más práctico. ¿Listos? Cuando ya estamos empezando a perder la atención de la clase, volvemos porque esta parte es genial y es fundamental, que son los triángulos del cuello. Bueno, entonces si nos ponemos a pensar y a mirar un poquitito acá en la diapositiva, nos podemos empezar a imaginar que el cuello se puede dividir en diferentes triángulos. ¿Listos? Entonces, si trazamos un plano coronal, acuérdense de la coronita que hablamos en las primeras clases, ¿listos? Y esa coronita va a pasar por los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, de las vértebras cervicales. El cuello se va a dividir en dos porciones principalmente, ¿listos? Una que queda por delante, anterior, y una que queda por atrás, posterior, o simplemente en la parte de la nuca, ¿listos? Ya saben más o menos qué es lo que nos parte el cuello en su porción anterior y su porción posterior. ¿Listos? Entonces vienen siendo
tuberculitos de las apófisis transversas, de las vértebras cervicales. ¿Listos? Entonces, esa región cervical anterior, sí, que tenemos acá, ¿vale? Vamos a encontrar un músculo grandotote, gigantesco, que es el esternocleidomastoideo, que cuando giramos la cabeza para uno de los lados, ya sea para la derecha o para la izquierda, se va a tensar, se va a tensionar, y lo vamos a poder ver y lo vamos a poder palpar de forma súper fácil y súper sencilla. ¿Listos? Entonces, este musculito, el esternocleidomastoideo, solito nos va a delimitar una región como tal, que es la región esternocleidomastoidea. Bueno, a esta región del esternocleidomastoidea, que se llama la región esternocleidomastoidea, también la denominan la región carotídea. ¿Listos? Ya vamos a ver por qué carajos. Bueno, entonces esta región esternocleidomastoidea hacia adelante nos va a delimitar un triángulo, que es el triángulo cervical anterior, y hacia atrás nos va a delimitar otro triángulo grandotote, que es el triángulo cervical posterior. Algunos textos, algunos autores, este triángulo cervical posterior lo van a denominar también el triángulo cervical lateral. ¿Listos? Entonces, en cuanto a los límites a nivel anterior, ¿listos? Entonces lo que vamos a encontrar es el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Listos? Estamos hablando de la región esternocleidomastoidea, ¿vale? A nivel superior, lo que vamos a encontrar entonces es la mastoides, ¿listos? Entonces viene siendo el planito horizontal de la mastoides, y a nivel inferior, un plano horizontal donde estaría la clavícula, ¿listos? A nivel profundo, como la pared profunda de esta región esternocleidomastoidea, viene siendo la columna vertebral cervical, y lo que está dentro de esta región esternocleidomastoidea, que es la del musculito que estamos hablando todo este tiempo, Tote, es que ahí va a estar el paquete vasculonervioso del cuello. O sea que encontramos la carótida común, acuérdense que ya va hasta C4, ¿listos? Donde se va a partir en interna y externa, ¿listos? La venita yugular interna, bueno, el nervio vago, que es lo que encontramos nosotros en la vaina carotidia, y vamos a encontrar también ahí nódulos linfáticos yugulares. Pero súper importante tener en cuenta que la región del esternocleidomastoideo en el cuello, que se llama la región esternocleidomastoidea, va a contener el paquete vasculonervioso del cuello. Si arrancamos el esternocleidomastoideo y nos vamos profundo en el cuello, vamos a encontrar la carótida común, hasta C4, que es donde se bifurcan interna y externa, la yugular interna y el vago. ¿Listos? Entonces, tienen que acordarse que estos elementos están envueltos por la vaina carotidia, que ¿dónde está? En la región esternocleidomastoidea. Súper fácil y súper sencillo, sin forma de perderse ahí. ¿Listos? Acá encontramos esta locura, que es la cadena simpática laterovertebral cervical. ¿Listos? Entonces, esta cadena simpática está compuesta y conformada por 3 ganglios principales, uno superior, uno medio y uno inferior. Ahí están puestos, que también se le puede llamar y denominar fusiforme, el medio es inconstante, ¿listos? Y el inferior por lo general se une con el primero para formar un ganglio, que es el ganglio estrellado, ¿vale? Y ya, esto es más de la parte de los paquetes y la cuestión ganglio cervical, pero por decirlo así, que es una estructura vital en las cuestiones que ustedes van a empezar a utilizar cuando salgan al rural, no tanto. Sí les sirve mucho porque son sitios donde ustedes tienen que palpar sí o sí que los ganglios no estén grandes e inflamados, en sospecha o en búsqueda de algunas lesiones, ya sea infecciosas o ya sean neoplásicas. ¿Listos? Los ganglios que lo hacen a uno sospechar de que haya alguna lesión neoplasia, llámese cáncer, llámese tumor, llámese linfomas, son lesiones durísimas, ¿vale? Se palpan los ganglios duros como una piedra. Entonces, ustedes cuando palpen un ganglio que esté asociado a algún compromiso neoplásico, jamás se les va a olvidar, ¿vale? Se siente durísimo como una piedra. Entonces, nunca dejen de explorar a esos pacientitos cuando ustedes hagan a su práctica clínica. Bueno, entonces ya viendo
revisado la porción de la región esternocleidomastoidea, nos vamos hacia adelante, hacia el triángulo cervical anterior. ¿Listo? Hacia el verdecito. Churún. Bueno, igual ahí lo tenía puesto. Bueno, entonces, los límites de este triángulo cervical anterior viene arriba, hacia el nivel superior, encontramos es el borde inferior de la mandíbula. ¿Listos? Atrás, lo que vamos a encontrar es el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y abajo lo que vamos a encontrar es, bueno, hacia adelante lo que vamos a encontrar es la línea imaginaria que nos divide el cuerpo en la mitad, ¿vale? La línea media. Y abajo lo que encontramos es el borde de la clavícula y el manubrio esternal como tal. ¿Listos? Entonces, lo alegre y lo bueno de anatomía es que uno puede fácilmente complicar esto aún más. Y este triángulo cervical anterior uno lo puede dividir en otros triangulitos más, que son estos. ¿Listos? Este triángulo cervical anterior se va a dividir en otros 4 triangulitos menores. Uno, el submentoniano, ¿listos? O submandibular, el otro que es el submandibular, el otro es el muscular y el otro es el carotidio. ¿Listos? Adivinen cuál es el muy importante que se los puse ahí. Obviamente el carotidio. Bueno, entonces, empecemos a estudiarlos a ellos. El triángulo submentoniano, que el que está ahí en ese super triangulito negro, envuelto y que está tapando como la estructura que está como fucsia, es un triangulito impar, ¿vale? Abajo está delimitado por helioides, va a formar esta base del triangulito, de forma lateral va a estar delimitado por los vientres anteriores de los digástricos derechos e izquierdos, arriba por la porción más medial de la mandíbula, ¿listos? Y el piso de este triangulito está formado por los miloioideos. Entonces, ¿qué hay contenido dentro de este triangulito submentoniano? Básicamente venitas pequeñas que van a ayudar a confluir entre ellas para más adelante formar la yugular anterior y nódulos linfáticos submentonianos. O sea, triángulo vital que si alguien se lesiona, se pega en la cumbamba, se va a morir. Por lo general, no. ¿Listos? El que sigue aquí al ladito, que viene siendo el submandibular. Entonces, este triangulito también a veces lo denominan como el triángulo digástrico. ¿Listos? ¿Por qué? Porque está delimitado por los vientres anteriores y posteriores del digástrico. ¿Listos? Y arribita, como estamos todo el tiempo pegados a la mandíbula, y como es el triángulo submandibular, el límite otro que le corresponde es el borde inferior de la mandíbula. Bueno, a nivel profundo, el piso profundo de este triangulito está formado por el miloioideo, por el liogloso y el constrictor medio de la faringe. Bueno, ¿qué hay dentro de este triángulo submandibular? Bueno, básicamente glandulitas submandibulares, nervio hipogloso, miloioideo, una porción de la arteria y la venita facial, ¿listos? Y los nodulitos linfáticos submandibulares. De nuevo, vital, que si me lo lesiono, que si me pego, que si algo me voy a morir por alguna estructura de ahí, no tanto. ¿Listos? Podríamos hablar de algo de lesión de la facial, pero pues finalmente es fácilmente colapsable, la puedo ligar y no hay ninguna complicación grandotota asociada. ¿Listos? Más anterior, más medial y más inferior nos queda el triángulo muscular. ¿Listos? Este triangulito muscular entonces está delimitado a nivel medial por la línea media. ¿Listos? A nivel lateral por el borde más anterior del esternocleidomastoideo. Acuérdense que estamos en los triangulitos anteriores. Y arribita por el vientre superior del homoioideo. ¿Listos? ¿Qué hay dentro de este triángulo muscular? ¿Listos? Entonces, los músculos y vísceras que están por debajo del ioides, los infraioideos, que básicamente viene siendo la glandulita tiroides, la paratiroides y la tráquea. Bueno, acá ya se está volviendo un triángulo de importancia vital, no tanto a nivel vascular, pero sí sobre todo a nivel de la vía aérea. ¿Listos? Entonces en este triángulo, si hay algún compromiso, hay que evaluar principalmente la vía aérea. Si el sangrado es muy abundante, muy profuso, muy seguramente hubo lesión de la tiroides. Entonces, acuérdense, la tiroidea superior viene siendo ramita de la carótida externa, como vamos a ver ahorita, la tiroidea inferior, y que también ya lo habíamos estudiado previamente para que no los fueran a corchar,
La tiroidea inferior es ramita de la subclavia. ¿Listos? Y nos queda el triángulo carotídeo. ¿Listos? Ahí está, más a nivel medial y más hacia arribita. Ahí está. ¿Listos? Entonces, este triángulo carotídeo está delimitado a nivel medial por el vientre superior del homoioideo, a nivel lateral por el borde anterior del esternocleidomastoideo y arribita por el vientre posterior del digástrico. ¿Listos? Entonces, ¿qué hay dentro de este triangulito? Muy importante, la carótida común. ¿Listos? Entonces, acuérdense que a nivel de C4 es cuando se va a dividir en interna y externa. Va a tener el seno carotídeo, la yugular interna, el vago, obviamente, porque si está la carótida van a estar todos juntitos en ese paquete vasculonervioso que jamás se les va a olvidar que es la vaina carotídea. ¿Listos? Va a estar el asa cervical y los nódulos linfáticos cervicales profundos. ¿Qué es importantísimo de tener en cuenta acá? Que si ustedes se dan cuenta, la carótida como está ahí, está más hacia la parte posterior de este triángulo y se medio alcanzaría a ver alguito por delante del esternocleidomastoideo. ¿Listos? ¿Qué es la parte fundamental ahí? Que ahí ustedes, bueno, no es tan fácil palpar el pulso ahí, a ese nivel, tan arriba, tan pegado a la mandíbula, pero ahí es el punto donde ustedes, guiño, guiño, y teóricamente y en teoría, tendrían que hacer el masaje carotídeo. ¿Qué es eso? A ustedes les va a llegar muy frecuentemente pacientes con taquicardias supraventriculares. ¿Listos? Cuando vuelvan a la parte de clínica y se vuelvan a aprender esa parte y cuando vuelvan a fisiología, básicamente las arritmias cardíacas, ustedes ténganlo en cuenta y en mente, la pueden dividir en dos principalmente. Las que están arriba de los ventrículos y las que dependen de los ventrículos. ¿Listos? Las que están arriba de los ventrículos, supraventriculares, las que dependen de los ventrículos, ventriculares. Quietos por ahí para que no se me confundan. ¿Listos? O bueno, les doy un mini tip todavía. Cuando ustedes ven una taquicardia en el monitor o ya sea en el electrocardiograma, ustedes van a ver la onda P, después de la onda P viene el complejo QRS y luego viene la onda T de repolarización. ¿Listos? El complejo QRS es lo que nos muestra la despolarización eléctrica de los ventrículos. ¿Listos? No es 100%, no es regla de oro, porque como todo tiene sus excepciones, pero para que me puedan entender un poquito y para que cuando ustedes lleguen a la clínica no estén tan perdidos, acuérdense y tengan siempre en mente esto. Luego se aprenden las excepciones, pero apréndanse inicialmente como la media regla. Si el QRS está delgadito, está chiquito, no está gordotote, gigante, ensanchado y el paciente tiene una taquicardia, por lo general, si tengo un paciente con una frecuencia cardíaca de 160, 180 y el QRS está angosto, es una taquicardia supraventricular. ¿Listos? Arriba. Si el QRS es anchotote, por lo general la taquicardia está abajo, a nivel ventricular. ¿Listos? Y ahí ustedes tienen que saber identificar cuáles son las que van de un lado o al otro. Regálame un segundo. Que no, no, frescos. Nah, no, estoy en clase. Sí. Entonces, regálame un segundito, Docs. ¿Vas para acá? La jefa Daniela me contó que la 3 está hipertensa todavía. Ella incluso por una crisis hipertensiva con órgano blanco corazón y que bla, bla, bla. La tenían con nitro por 3 días y ya se les dio por ajustar la dosis de antihipertensivos orales. Sí. ¿Cuánto hay? Hay 8. Hay 6. ¿Cuántos ojos? Ah, hay 7 y ya hoy 6. Sí. Con esas locas importantes, que la tenían con carvedilol, amlodipino y bla, bla, y estaba bloqueadita. Entonces él puede poner la clona. Ya está con prazo y con los sartán. Sería como quitar los beta bloqueadores y el protagonista y meterle clona porque tengo que usar los antihipertensivos sí o sí a ella, que está ahí muy destochadita. Listo. De resto,
Bien, todos al peluche. ¿Alguna salida? No, ninguno. Y ya. Sí. Listos, volvemos, Docs. Entonces, de esta parte importantísima es. Ahorita, no te robo, frescos. No, pero hágale. No los videos de Piti, güey. Entonces, importantísimo de esta parte es que cuando ustedes les llega el paciente con la taquicardia supraventricular, a ustedes posiblemente sus profesores les van a decir, hágale un masaje carotídeo. Ya está muy reevaluado, ya en realidad no se debería hacer porque si ustedes tienen un viejito de 70, 75 años que les llega con una taquicardia supraventricular y ustedes les van a hacer un masaje carotídeo y el pobre viejito tiene una placa de ateroma dentro de esa carótida, ustedes se las van a desprender y le van a hacer un SB. ¿Listos? Pero se le dicen al profe, pero piensen en la placa carotídea que hágale, pero le estoy diciendo, ay, coma mierda, usted es el autor responsable, entonces le hacemos. Donde se hace ese masaje carotídeo es ahí, atrás, ¿listos? Ustedes van a tener muchos colegas que lo van a hacer en la región cervical anterior, ahí pegada a la tiroides, y uno dice como, marica, ¿es en serio que ustedes están haciendo el masaje carotídeo ahí? Entonces ya saben anatómicamente que no, se hace allá, atrás, donde está el triángulo carotídeo, ¿listos? Donde está el vértice y la puntita de ese triángulo carotídeo. Esto se utiliza y se hace teóricamente para estimular reflejos vasovagales. Ya van entendiendo por qué la importancia de la vaina carotídea, para estimular el vago, para hacer un reflejo simpático y que me disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces yo tengo un paciente, a ustedes les van a llegar porque sienten que tiene el pecho acelerado como un caballo. Ay, doctor, no me aguanto. Ay, no me aguanto la molestia. Y ustedes lo monitorizan y vértigo, de puta, una frecuencia cardíaca de 180 y ese monitor pita y todo el mundo haga bulla y dice como, ay, marica, ¿qué hago? Si el paciente es joven como nosotros, me incluyo ahí, así me digan que soy anciano y ustedes no sean Futurama, uno dice como, bueno, alguien joven, 20, 25, 30, 35 años, pues madre, es muy poco probable que tenga una placa de ateroma, le puede intentar hacer un masaje carotídeo, ¿listos? Entonces hace un masaje en forma circular, en el borde inferior del angulito de la mandíbula, buscándole el triángulo carotídeo para estimular este reflejo vasovagal, y que la frecuencia cardíaca disminuya, ¿listos? Esa es una de las muchas maniobras vasovagales que ustedes pueden hacer para que el paciente le baje la frecuencia cardíaca en una taquicardia supraventricular. ¿Listos? Si esta taquicardia es estable, ¿vale? Si ustedes tienen el paciente choqueado, malito, que tiene deterioro del estado de conciencia, que la tensión está por el piso, ustedes no se van a poner a hacer un masaje carotídeo, ustedes van a tener que hacer una cardioresincronización con las paletotas para poder sacar al paciente de ese estado de forma mucho más rápida. ¿Listos? Es muy raro y muy poco probable que una taquicardia supraventricular sea inestable. ¿Listos? Casi siempre son las ventriculares, pero ténganlo siempre en mente. Tengo el paciente, una frecuencia cardíaca de 180. ¿Cómo está el QRS? Angostico. Señor, ¿cómo se siente? No, me siento malito. Bueno, me responde, la tensión está bien. Listos, no tengo compromiso cardiovascular. Puedo hacer maniobras vasovagales. Bueno, otra maniobra es espichar duro los ojos. Tampoco se hace. Listo, hace mucho tiempo se hacía que les pichaban duro los ojitos a los pacientes y les desprendían el cristalino y dejan al pobre paciente ciego y jodido de aquí a que les hicieran el reemplazo de su cristalino, y es una mugre hacer esa vaina. ¿Listos? Entonces el profe que no se haya actualizado, que les diga, pero entonces no le sirvió el masaje, espíchale los ojos. Profe, el cristalino. ¿Listos? Entonces no lo hagan. Mucho más fácil decirle al paciente que tosa. Señor, tosa. Mientras va tosiendo, o que puje como si fuera a hacer popó. Vale, ese pujo es un reflejo también vasovagal. Ustedes van a farmacia, les dicen como vayan de farmacia y tráiganse 2 o 3 pilas de las de tener frío los medicamentos y se las traen con un balde con agua. Métanle los pies al paciente con agua fría y ese reflejo vasovagal es buenísimo. ¿Listos? Si ustedes tienen ese paciente y lo mezclan con otro reflejo vasovagal súper buenísimo, que es el reflejo nauseoso, les va a ayudar muchísimo más. ¿Listos? Y hay un reflejo
vasovagal genial y que cuando a ustedes les funciona es del carajo, es un muy buen truco. Yo lo utilizo casi siempre, es cojan una jeringa de 20 cc idealmente, pues si tienen solo de 10 centímetros, pero de 20 o de 50 cc, y ustedes le dicen al paciente que sople la jeringa queriendo levantar el bolo de la jeringa. Y sostienen la jeringa cerrada, sin aire, métale aire a la jeringa por la puntica, sin la aguja, no vayan a ponerle que sople por la aguja porque se apoya el pobre paciente, y el paciente está soplando durísimo, ¿listo? Está aumentando la presión del cuello para generar esa sopladita, entonces solito se está espichando el paquete vascular nervioso en la vaina carótida, con el aumento de la presión, está aumentando la presión intratorácica, también está haciendo presión sobre el vago, y está pujando, está haciendo muchísimos esfuerzos vasovagales. Usted se lo dice al paciente que lo haga estando sentado sobre la camilla. Cuando pasen unos 15, 20 segundos del paciente ya rojo de estar soplando esa jeringa, levantando ese bolo, ustedes lo que hacen es, lo acuestan de súbito, o sea, pum, lo acuestan de un solo tacazo y le levantan las piernas a 45 grados. Más o menos el 80% de nuestra circulación está en las venitas, ¿listos? El reservorio de sangre que tenemos en las venas, en las piernitas, es muy bueno. Entonces, ustedes levantan las piernas, le aumentan el retorno venoso, aumentan la presión intratorácica del paciente, más las maniobras vasovagales anteriores, pueden hacer que una taquicardia supraventricular severa y horrible se revierta con esta maniobra tan pendeja. ¿Listos? Sople la jeringa estando sentado, 15 o 20 segundos después lo acuestan, le levantan las patulecas, lo tienen las patulecas levantadas unos 15 o 20 segunditos y esperen. Si funciona, genial y el carajo, y ustedes se ahorran utilizar medicamentos. Si no, hay un medicamento que se utiliza que es la adenosina. ¿Listos? Importantísimo, la adenosina, y acuérdense de eso. Yo me acuerdo que el profe de anatomía en algún momento me dijo de este medicamento algo. La adenosina se metaboliza de forma inmediata, en segundos, en el torrente sanguíneo. ¿Listos? No los voy a embolatar ahorita con detalles para que se me confundan. Pero cuando ustedes me dicen, no sirvieron las maniobras vasovagales, el paciente sigue con la frecuencia cardíaca casi de 200 y ese pobre corazón hasta que se estalla, toca utilizar adenosina. ¿Listos? La adenosina me va a hacer un mini paro cardíaco. ¿Listos? Entonces, ustedes preparan al paciente, le dicen, ven, te voy a colocar un medicamento, vas a sentir como si te murieras, pero te va a quitar esa taquicardia y esa sensación de muerte te dura apenas como unos 5 segunditos. ¿Listos? Tiene el paciente monitorizado, todo listo, el paro del carro de paros listo al lado de ustedes. Lo canalizan con una venita de un calibre, con un gel con un calibre gordito, lo más cercano, lo más proximal al brazo posible, si incluso lo pueden canalizar el bracito mucho mejor, pero bueno, tienen lista la jeringa. Nosotros tenemos, se llaman llaves de 3 vías, ¿vale? Es una llavecita que colocamos en las extensiones de anestesia de los cablecitos por donde van los medicamentos, para que ustedes me puedan entender. Entonces tienen una jeringa llena con solución salina y la otra con la adenosina. Entonces destapan la adenosina, la envasan rapidísimo, le ponen la adenosina a todas y a lo más rápido que dé en el brazo del paciente, giran la llave, de una vez le colocan la solución salina para que empuje la adenosina lo más rápido posible y le levantan el brazo al paciente, para que con la gravedad también llegue lo más rápido posible al corazón. Acuérdense que la adenosina tiene que ser inmediata, de una, ¿listos? No la pueden tener tampoco envasada en la jeringa y esperar a que alisten todo, no. Cuando la vayan a utilizar, de una. Llegaron, la destaparon, la envasaron y de una la administraron, porque si no se pierde el efecto de la adenosina. Esa adenosina, ustedes van a ver en el monitor, le va a dar una asistolia al paciente. Literalmente ustedes lo matan. ¡Pli! Se pone la rayita de que el corazón paró y el paciente se va a sentir horrible porque el paciente se va a morir por 2 segundos o 3 segunditos. Yo creo que todos hacemos asistolia ahí mirando el monitor, esperando a que vuelva plip, 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 a que vuelva a su ritmo normal. La adenosina inicialmente tiene que funcionar de forma inmediata. Si lo hacen de esta forma, es muy raro que no les funcione. Si no les funciona, hay 2 opciones. O la hicieron mal, o el paciente es increíblemente resistente y tienen que duplicar la dosis.
Y si normalmente se colocan 6 miligramos de adenosina, si no funcionó, se le colocan 12 miligramos. ¿Listos? Y ya. Y así es como ustedes tratan unas taquicardias supraventriculares. ¿Listos? Volvemos de nuevo a la parte de la clase. Entonces, Profe, ¿y si el paciente se tiembla? si se tiembla, arranquen a hacer masaje. De una vez activan código azul, empiezan a hacer masaje cardíaco, bueno, a hacer el masaje torácico, administración temprana de adrenalina y ya. Y quietos, ¿vale? A mí jamás de los jamases en mis 11, 12 años de experiencia he tenido un paro cardíaco por adenosina y he puesto adenosina como un berraco. ¿Listos? Y más que todo ahorita acá en UCI que siempre nos llaman, ay, es que tenemos una taquicardia supraventricular que no ha mejorado en urgencias y ayuda, ya le mandamos al paciente como, no, venga, ya voy para allá, no la envasen, alístenme una adenosina, no, es que ya le pasamos la adenosina y los 12 miligramos y nada, alístenme una y la pasamos bien. Uno pasa bien la adenosina y no hay problema, ¿listos? Entonces, esa es la única cosa importante, saberla hacer bien, ¿listos? Si se tiembla, lo que ustedes dicen, arrancar de una vez. Masaje cardíaco, y teóricamente tendría que ser de una vez porque la adenosina se metaboliza en segundos. Literalmente en 2-3 segundos está metabolizada la adenosina. Y ya, hay más riesgo que el paciente cierre la patica teniendo ese sobreesfuerzo cardíaco tan bestial que por la propia adenosina como tal. Bueno, otra cosa es que los pacientes ustedes van a llegar como, no, doctor, ya sé lo que hay que hacer y yo me tomo un vaso de agua tibia, que esa vaina me hace vomitar y me baja la taquicardia, pero esta vez no me la bajó. Y dice como, el man ya la tiene desde antes, ya la tiene guardada desde antes, ya sabía qué hacer, él solito se inducía el vómito como reflejo vasovagal. Ustedes no le van a dar agua tibia al paciente, ustedes les van a coger un bajalengua así, le van a generar que se genere el reflejo nauseoso. Tacho número 2. Uno a veces de maldad lo hace como para que, o sea, uno de mis profes decía que el sentido común es dos cosas, o el menos común de los sentidos, o es como el desodorante, que el que más lo necesita es el que menos lo usa. Muchas veces a ustedes les va a pasar, les van a decir, haga el reflejo vasovagal. Cuando le vayan a hacer el reflejo nauseoso, no se paren enfrente del paciente, háganlo de lado. Si el paciente le da el vómito como tal en expulsivo, los va a vomitar a ustedes. ¿Listos? Pues háganlo de ladito, que el paciente genere ese reflejo nauseoso y lo tiene monitorizado, ¿vale? Pero el que más me ha funcionado a mí es más genial. El paciente dice como, wow, qué chimba, y todos somos muy felices cuando lo hacemos con maniobras vasovagales, es el de la jeringa. ¿Listos? Que sople el émbolo en la jeringa, estando sentado, lo acuestan de sopetón, le levantan las patuletas de sopetón, casi siempre como la segunda maniobra funciona súper bien y es genialísimo. Si no, adenosina. Y si viene inestable, ¡pum! Hay que quemarlo. ¿Listos? Tacho, si van a quemar al paciente que está inestable y el paciente está consciente o medio consciente, duérmanlo un poquito. Imagínense que ustedes les metan 140, 160 joules de electricidad en el pecho que corra desde la clavícula hasta el corazón, atravesando el corazón ese pocotón de electricidad. O sea, si uno va a conectar, no sé, pucha, el cargador del teléfono, un agradador, alguna vaina, y uno medio toca la corriente y jue madre susto que le pega ese templonazo. Ahora imagínense un corrientazo en el pecho así, ¡bam! La maldita sea, es muy bravo. Duerman tantito el paciente, póngale 2-3 miligramitos de midazolam, actúa en 10, 15, 20 segundos, tiene el paciente medio sedado, medio consciente, no lo va a sentir, y el midazolam lo va a emborrachar y le va a dar amnesia de lo que pasó. Pues bien, es una buena lección. Siempre sean a sus pacientes cuando les vayan a hacer eso. Si ya el paciente está inconsciente, jodido, malito, no se retrasen el tiempo y háganle de una vez. Están que me llaman de malas. ¿Qué horas son? Yo ya no existo, son las 7:30. Bueno, y bueno, ese es para el procedimiento, ahí te lo hacemos. Y ya, ¿listos? Ahorita les digo, estos locos. ¿Qué más les cuento esta parte? Nada. Entonces, esta parte es la parte clínica importantísima, que volvemos a la clase de la parte aburrida de anatomía, del triángulo carotídeo. Entonces ya saben, bulbo carotídeo,
donde lo vamos a, bueno, el seno carotido, que es donde vamos a encontrar el sitio perfecto ideal para hacer ese reflejo vasovagal, es allá, arriba, atrás, en la unión del esternocleidomastoideo con el ángulo mandibular, allá arriba es donde se hace el masaje. ¿Listos? Que en personas mayores de 40, 45, 50 años, uno dice como, marica, este man ya puede estar ya con sus placas de ateroma, ya no hace tanto ejercicio, yo prefiero no hacerle un masaje carotidio, yo prefiero no espicharle los ojos y desprenderle el cristalino y hago otras maniobras vasovagales que tengo por montones. Meterle las patulecas en agua muy fría, ponerlo a reflejo nauseoso, ponerlo a pujar, ponerlo a toser o hacerlo de la jeringa y las patulecas. ¿Listos? Todas esas cosas juntas. Bueno, el frío en los cachetes también sirve un montón. Pónganle pilitas de frío con compresas en los cachetes para que no los vayan a quemar y les sirve muchísimo a los pacientitos. ¿Listo? Enfrían a los pacientes, les sirve un montón. Y ya. Seguimos. Entonces, el triángulo cervical posterior, ya acabamos con toda la parte anterior, entonces el anterior, que si ven nuestros 4 triangulitos y bla, 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 ya lo acabamos. Volvemos entonces ahora hacia la parte del triángulo cervical posterior. Entonces el triángulo cervical posterior es un triángulo que tiene la base inferior y el vértice superior. ¿Listos? En realidad no es que tenga tanta forma de triángulo como se puede ver ahí en el azulito clarito, pero digamos que es el triángulo cervical posterior que siempre se ha escrito de forma clásica anatómica. Entonces, este triángulo está delimitado. Miramos los mensajes. Este triangulito está delimitado hacia la porción más inferior por la clavícula, ¿listos? Hacia adelante por el borde posterior del esternocleidomastoideo, hacia la parte de atrás por el borde anterior del trapecio, que es el musculote que está ahí, y arribita con la línea nucal inferior. ¿Listos? Entonces este triángulo se puede dividir en 2 triangulitos chiquitos, ya no es en 4, sino en 2. Bueno, uno que es un triángulo occipital y el otro que es el triángulo homoclavicular. Bueno, entonces, el triangulito occipital es el más grandotote de todos, si arrancamos por él, y es donde encontramos parte de la yugular externa, ¿listos? Esa venota grandotota que vemos en los viejitos cuando se ponen a hablar mucho, cuando se ponen a pujar o cuando tienen una falla cardíaca que se pone grandotota y gordota, ¿listos? O las personas que hacen mucho ejercicio que tienen las venas muy marcadotas y se les ve esa vena, el cuello así grandotota, esa es la yugular externa, ¿listos? Ahí vamos a encontrar también la cervical transversa, ramas posteriores del plejo cervical. Ahí vamos a encontrar el accesorio. Y recuerden que el accesorio nos ayuda a la tonicidad principalmente de los musculitos del cuello, sobre todo entre la parte del trapecio y la parte del esternocleidomastoideo. ¿Sí? A ustedes se les olvida todo rapidísimo. No, pues madre, uno acaba el parcial y se le borra la información. Y los tronquitos del plejo braquial y algunos nódulos linfáticos cervicales asociados. Entonces también tienen que palpar en la región posterior del cuello buscando ganglios. ¿Listos? Acá que vamos a encontrar a nivel inferior, en la parte del ángulo homoclavicular, encontramos la tercera porción de la subclavia, ¿listos? La subclavia como tal, más nodulitos linfáticos supraclaviculares y parte de la arteria supraescapular, ¿listos? Básicamente este triangulito, el homoclavicular, es una depresión en la piel y esa depresión en la piel es la que se denomina la fosa supraclavicular mayor. Bueno, importantísima esa fosa supraclavicular mayor porque muchas veces en puñaladas bailables, riñas callejeras, que van a apuñalarse entre ellos, a veces buscan apuñalarse arribita, ahí de la clavícula, en esa fosita donde va a pasar la subclavia o donde van a buscar puncionar el pulmón para hacer un neumotórax. Sin conocer la anatomía, la gente se sabe matar. Es impresionante. Y muchas veces, y ya ha pasado muchas veces, muchos colegas como, no, pero ya arriba que eso, ahí no pasa nada. No pasa nada, no jodas, pues más dicen como, no, yo me acuerdo que por ahí hay algo importante vascular que hay que pararle muchas bolas, corran a este paciente. ¿Listos? Entonces, básicamente, si ponemos todos en conjunto, los 4 triangulitos, el submandibular, el submentoniano, el carotidio y el muscular en el triángulo cervical anterior y en la parte posterior, el occipital o el occipital y el homoclavicular, lo que vamos a encontrar es esto. Aquí están los 6 triangulitos anatómicos de la distribución del cuello. ¿Listos?
Y eso es todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. Y ya, súper fácil. En cuanto a la parte vascular del cuello, Profe, mándalo. yo tengo una duda con respecto a la parte de lo que es porque sí, la subclavia. La subclavia en la parte derecha, ella nace a través del arco no, del tronco brachiocefálico, ¿sí? Y en la parte izquierda nace directamente desde el arco aórtico. Sí, tal cual. Es que eso es justo lo que Ah, vamos ok. a estudiar ahorita. Ajá, ok. Las vertebrales, a juro, siempre van a salir desde la subclavia, ¿sí? Independientemente de la izquierda o la derecha. Eso sí, ahí sí. Esa sí es la diferencia, tal cual. Ah, ok, bueno, listo, profe. Pues nos quedan 20 minutos. Yo creería que pese a todos los problemas técnicos y todo, logramos avanzar alguito, pero ponernos a correr en 20 minutos para aprendernos la parte vascular, me parece que es una mugre, ¿listos? O sea, es algo que es súper importante, hay que tener en cuenta. O sea, ya tienes diapositivas para empezarlos a repasar. Más bien me adelanto un poquitito, churulón, me voy aquí hacia hasta el final, chan, 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 chan. Y les muestro esta pequeña diapositiva. Bueno, esta diapositiva chiquitita sirve mucho porque es algo de lo que yo les estoy diciendo todo el tiempo, que el ecógrafo va a reemplazar el endemoniado fonendo. ¿Listos? Este ecógrafo yo lo utilizo todos los días acá en la unidad, porque todos los días hay que hacer procedimientos, por ejemplo, como ahorita que toca colocar este tipo de cosas, catéteres invasivos centrales. Y antes se hacían a ciegas, ahorita uno lo hace con anatomía, si ya es demasiado urgente, uno lo hace a ciegas todavía, pero eso se ganas con mucha experiencia, donde uno con la ecografía puede ver esto. BJI, vena yugular interna, hace arteria carótida. ¿Listos? Uno viendo los vasitos sanguíneos los puede identificar, los puede canalizar o puede mirar cuál puede ser la complicación. ¿Listos? Acá en UCI nosotros lo utilizamos para todo, para mirar cómo está el corazoncito, cómo están los pulmones. Digamos, un paciente incluso con un trauma craneoencefálico le medimos el nervio óptico a través del ojito por ecografía y miramos si puede tener o no hipertensión endocraniana. Miramos si el paciente simplemente, digamos, un paciente que está choqueado con la tensión muy bajita, miramos si es que le falta líquidos, mirando la cava inferior, si tiene líquidos suficientes o no, si el corazoncito está funcionando o no, si tiene hipertensión pulmonar o no. O sea, uno hace mucho con la parte de ecografía. Y súper importante lo que les voy a contar ahorita, como para medio terminar y dejar el abrebocas, es esto. Algo que nosotros podemos hacer y hacemos siempre, por ejemplo, acá en cuidado intensivo, es el paciente que se requiere monitorizar de forma invasiva o colocarle medicamentos vasoactivos, ya sea para subir la tensión, subir la frecuencia cardíaca o subir el tono vascular, o por el contrario, disminuirlo porque el paciente está muy hipertenso. Tenemos que tener accesos venosos centrales. Y si ustedes se dan cuenta, más o menos este viene siendo el esquema de las subclavias. ¿Listos? Tanto venitas como arterias y hacia arribita, hacia la parte carotidia. Bueno, entonces algo que anatómicamente ustedes tienen que saberse muy bien. ¿Listos? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los territorios vasculares? Para que ustedes, cuando tengan que hacer sus procedimientos, al que les gusta hacer ese tipo de cosas, al que vaya a hacer en urgencias, no tanto así el de consulta externa, no tanto así, por ejemplo, el que, no sé, quiera estudiar más adelante patología o, no sé, gineco o alguna cosa de estas que, guácala. Es importantísimo esto y fundamental tenerlos. ¿Listos? De hecho, hace poco pasó algo muy curioso. Había un congreso en México de dermatología, puros dermatólogos. Se desmayó una de las señoras que estaba ayudando en el congreso y los degenerados ya no sabían qué hacer y estaban pidiendo ambulancias y de todo porque no sabían qué hacer con una desmayada. O sea, no jodas, qué vaina tan bestial. Eso suele pasar. Se les olvida la medicina y se enfocan solo en, no sé, quitar granos y hacer exfoliaciones y pendejas de estas. Pero bueno,
Entonces, este es como un mini abrebocas para la parte vascular. Ya miramos una parte chiquitita pero gigantesca, ¿vale? Algo tan sencillo como hacer un reflejo vasovagal a nivel carotídeo, en el masaje carotídeo, que teóricamente ya no se debería hacer, pero en alguien joven sí se puede hacer. Ya explicamos los porqués. Ese es. Y acá lo que vamos a ver es la parte vascular, listos de los accesos vasculares, cómo es que viene la parte subclavia, tanto la parte arterial como la parte venosa, que es fundamental. La parte carotídea ya la vimos en parte, pero la vamos a volver a repasar. Y sobre todo la parte yugular, tanto interna como externa, a ustedes les va a salvar muchísimas veces la vida en el rural. Bueno, van a tener el paciente que se accidentó, que se mochó una pata, un brazo, que tuvo una herida grandísima y está con un choque hipovolémico, o sea que la volemia está muy bajita y ustedes tienen que colocarle líquidos. Bueno, digamos, como el pacientito que tuvimos acá que tenía la vejiga llenísima, no se habían dado cuenta, le pasamos la sondita vesical y tenga, fue madre, 1700 de sangre guardado en la vejiga. Encontramos la causa del choque hipovolémico y querer coger una venita periférica en un paciente que ya no tiene, hijo de madre, volemia, es muy difícil, las venitas están colapsadas o se les va a tocar coger un acceso venoso central o por lo menos canalizar la yugular externa. ¿Listos? Aprendan por lo menos aunque sea canalizar la yugular externa. Ese tipo de pacientes, ustedes los van a salvar la vida, cogieron una vía venosa y por ahí se agarran y van a infundir líquidos, van a infundir sangre, van a infundir lo que tengan, mientras van a poder recuperar al paciente. ¿Listos? Como tacho, obviamente el pacientito se transfundió, mejoró muchísimo, todavía está botando sangre por la orina, toca averiguar la causa del por qué, pero por ejemplo acá, cuando ustedes tengan un paciente, ya sea en cuidado crítico o cuando se enfrentan ustedes en urgencias, lo importante es estabilizar al paciente inicialmente, tener paciente. Bueno, o sea, si yo me pongo a decir, no, vamos a llamar al urólogo y vamos a tomarle una ecografía, vamos a tomar un urotac, a ver del por qué, pues pucha, el paciente se me muere. Primero estabilicen el paciente y luego averigüen la causa del por qué en ese tipo de casos. Entonces, ahí les dejo el mini abrebocas para la parte vascular. ¿Listos? Si quieren charlamos también ahorita que está un poquitito de moda la parte de ECMO, de la parte de oxigenación por membrana extracorpórea, que también utilizamos muchísimo la parte vascular, sobre todo la parte yugular interna y la parte de la cava inferior. Que va mucho en conjunto con toda esta parte anatómica, importantísima y fundamental. Bueno, docs, entonces, creo que recuperé parte de los archivos que tenía yo del disco duro externo que se me había muerto y creo que por ahí vi por encima la foto del señor de la varilla que les conté del ojito, para mandarles la foto y para ver ustedes lo que se van a enfrentar y por qué la parte de la visualización y el entendimiento anatómico es fundamental en todas las cosas que ustedes hagan de aquí en adelante. Bueno, y ya, nada, docs, quedan 15 minutitos para que puedan ir a hacer chichi, desayunar y arrancar la clase que arranca a las 8. Entonces, nada, mañana nos vemos a las 6. Arrancamos con este mini chiquitito que nos quedó de la parte vascular pendientes. Se revisa en 40, 45 minutitos, hasta de pronto menos. Y me cuentan que hablaron con el profe Ferreira, no sé, como que pregunten ustedes de forma como motivacional como profe, queremos saber cuáles son los temas que van a venir para empezarlos a estudiar desde antes, para que no nos coja tan cortito como nos cogió ahorita en los parciales, como por lo de así mostrarle al profe que ustedes le quieren echar ganas a esto, que quieren empezar a repasar desde antes, y miramos cuál es el cronograma que él tiene en mente para empezar nosotros como a adelantarnos, o por lo menos ir bastante a la par, o un poquitito, así sea una clasecita antecitas, para irnos adelantando de él y que les vaya muy bien en todos los. ¿Listos? Entonces, pues nada, síganse motivando muchísimo y me cuentan, me avisan con qué arrancamos para yo mandarles diapositivas de la clase de mañana y ver cómo vamos a llevar el cronograma ahorita. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, gracias. Nada, de una, docs. Entonces, nada, cuídense montones y